Fíjense en 2 de Crónicas 29. Vamos a leer del versículo 1 al 5. El reinado de Ezequías. Comenzó a reinar Ezequías siendo de 25 años y reinó 29 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Abías, hija de Zacarías, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David, su padre. En el primer año de su reinado, en el mes primero, abrió las puertas de la casa de Jehová y las reparó, e hizo venir a los sacerdotes y levitas, y los reunió en la plaza oriental y les dijo: Oídme, levitas, santificaos ahora, y santificad la casa de Jehová, el Dios de vuestros padres, y sacad del santuario la inmundicia. Ezequías dice que hizo lo recto delante de Dios cuando fue su reinado. Él podría haber tenido las 1001 excusas para no haber hecho lo recto. ¿Por qué? Porque si leen un poquito más atrás, aunque acá dice que su padre fue David, se refiere a que venía de la descendencia del rey David, pero en realidad su papá carnal había sido Acaz, un rey que hizo todo lo contrario a lo que Dios mandaba. Es más, acá Ezequías dice que abre las puertas de la casa, porque cuando estaba reinando su papá, ¿cómo habrá sido lo apartado que estaba de Dios que cerró las puertas del templo? Y todos sabemos que para los judíos el templo era el centro de todo. Ellos, más allá de que buscaran o no buscaran a Dios, los ritos y las costumbres los llevaban a tener una vida muy activa en el templo. Y este rey se había apartado tanto que lo cerró. Cuando Ezequías agarra el reino, o sea, cuando a él le toca reinar, agarró la nación totalmente destruida, en una declive en todo sentido, espiritual, moral, económica, estaba fundido, porque es más, el padre había sacado todo el oro que tenía para pagarle a los reyes que lo venían a atacar, para que no lo atacaran. Entonces lo encontró totalmente en la ruina el país. Y él entendió, por gracia de Dios, que la única forma de que el país se enderezara era volver a los caminos del Señor. Su padre había llevado al país a esa condición porque estaba totalmente apartado de Dios. Ezequías dice, no, si apartado de Dios no fue así, volvamos para el otro lado y la cosa va a andar bien. Ya tenía antecedentes. Cuando David reinaba, que era un hombre que era totalmente apegado a lo que Dios mandaba, la cosa andaba bien. Más allá de que le erró, que tuvo sus deslices, pero él buscaba siempre la guía de Dios y el país andaba bien. Mientras Salomón buscaba el camino de Dios, el país andaba bien. Y después los reyes que vinieron después, si se apartaban, le iba mal. Si se ponían del lado de Dios, les iba bien. Entonces Ezequías decide hacer un camino o un reinado conforme a la voluntad de Dios. No sé si esto, o es pura coincidencia, lo vemos en nuestro país y en tantos otros países. Fíjense, hace poquito salí en el diario que quieren o han prohibido el tema de la enseñanza religiosa en los colegios. ¿Esto qué es? ¿Un camino que nos lleva para el lado de Dios o nos lleva para el otro lado? ¿Nos va bien o nos está yendo más o menos con todo este tema? No nos está yendo. Entonces vemos cómo la palabra de Dios, ya sea en el Antiguo Testamento o hoy en día, todavía se sigue aplicando. Yo creo que no importa que el hombre que venga, la medida económica que traiga, lo novedoso que traiga, el dinero que pueda llegar a traer. Si ese hombre se inclina para el lado de Dios, de nacer la voluntad de Dios, creo que al país le va a ir bien. Y ahí vamos a tener prosperidad y todo lo demás. Por eso nosotros tenemos que orar, no embarcarnos en esto. Vieron todas las peleas que hubo ahora, que uno a veces se pone de un lado, se pone del otro. Nosotros tenemos que hacer lo que la palabra de Dios dice. ¿Y qué nos manda? A que tenemos que orar por nuestras autoridades. En este caso hay que orar por el presidente que tenemos, por los diputados que tenemos, por los... ¿Para qué? Para que podamos vivir quieta y reposadamente. Recuerden que aunque no conozcan al Señor, aún así pueden hacer la voluntad de Dios. Estamos en la época de Navidad. ¿Ustedes recuerdan por qué Jesús nació en Belén? Porque a un emperador que no buscaba de Dios para nada, se le ocurrió hacer un censo. ¿Cómo hizo el censo? ¿Qué pasó? José y María, en vez de estar en Nazaret donde vivían, se tuvieron que trasladar y llegaron a Belén donde María tuvo al bebé. Si al emperador que no buscaba de Dios no se le hubiera ocurrido eso, Dios tuviera tenido que usar otro instrumento para que María y José se mudaran y fueran a Belén para que la palabra de Dios se cumpla. Entonces, oremos por nuestras autoridades, primeramente para que conozcan a Dios, se arrepientan de todo lo malo que puedan haber hecho, y sobre todas las cosas para que podamos vivir quieta y reposadamente. Esa es la mejor medida económica y de lo que sea que podemos tomar. Así que oremos. No tomemos partido por ningún partido, más allá de que nos identifiquemos con un modelo de gobierno, con el otro.
oremos por la autoridad que nos toca. Y ahí vamos a poder vivir quieta y reposadamente. Fíjense, les comentaba de que quieren sacar la educación religiosa de las escuelas. Más allá de que sea católica, lo importante es que los chicos empiecen a tener un contacto con la palabra de Dios. Uno dice, bueno, pero son católicos, no importa. Si el niño busca o una persona busca sinceramente de corazón al Señor, más allá de que esté en un lado o en el otro, Dios en algún momento se le va a revelar y le va a mostrar cuál es la verdad. Entonces nosotros no estamos en contra de uno y del otro, nosotros estamos a favor de Dios. Y si la persona realmente lo busca, en algún momento Dios se le revela y le va a mostrar a dónde está. Tenemos muchos ejemplos en la Biblia. El que se me vino más rápido es Jacob, ¿se acuerdan? Iba huyendo por todos los engaños que había hecho y sin embargo en un momento Dios se le aparece, le habla y después eso también le cambia la vida. Pero fíjense, el diablo quiere desvirtuar. Ataca mucho la sociedad, la familia hoy en día, pero no se queda con que, listo, vamos a atacarlo de ahora para que ya todo esto se arme un gran tole-tole, como digamos, y ya todo se pierda. Sino que fíjense en cómo ya busca que la educación religiosa sea sacada de los colegios. ¿Por qué? ¿Qué dice Proverbio 22? El diablo empezó a trabajar ya en esta sociedad y está trabajando en la futura sociedad que viene. Por eso quiere aislar a los niños del contacto de la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que cuando ya a ellos les toque ser grandecitos, ya estén totalmente apartados de la palabra de Dios. Así que nosotros tenemos que luchar por esto. Ya sea que permitan o no que en un colegio se dé, en casa tenemos la oportunidad de leer la palabra de Dios. Gracias a Dios, acá no tenemos ningún problema en poder tener estas reuniones abiertas, no tenemos ningún problema en enseñar en nuestras casas. Así que apliquemos esto a nuestras vidas. ¿Por qué? Ya les voy a decir. Fíjense, Ezequías cuando empieza, ¿qué es lo primero que le dice a los levitas? ¿Vamos a hacer una reunión de oración para buscar la guía de Dios? ¿Vamos a hacer ayuno y oración? ¿Qué les dice? Santificaos. ¿Por qué? Porque él quería buscar la presencia de Dios. Y él sabía bien que sin santidad nadie ve a Dios. Entonces hoy en día cuando nosotros empecemos nuestros proyectos, no es que vamos a dejar de lado la oración. Está bien orar, tenemos que buscar la guía de Dios, pero tiene que estar en nosotros el firme compromiso de vivir en santidad. Para que la presencia de Dios sea algo realmente palpable en nuestras vidas. Tenemos que disponernos a vivir en santidad. Y vivir en santidad como Dios dice, no como a mí me parece o como me queda cómodo. No es que voy a vivir en santidad 2 o 3 días a la semana, que es cuando voy a un grupo casero, cuando voy a la reunión de oración y cuando vengo a la iglesia. Y después vivo como a mí me parece. No. Vivir en santidad tiene que ser un estilo de vida que abarca las 24 horas de los 7 días de la semana todo el año. Y tiene que haber un firme compromiso en nosotros en buscarla. Más allá de que, como le digo, a veces podemos llegar a fallarle al Señor, podemos llegar a desviarnos. Vemos en la Biblia grandes hombres de Dios, les mencionaba a David, sin embargo en algún momento él tuvo un desliz, pero así todo él se propuso en su corazón buscar a Dios y Dios lo fue ayudando para que todo eso vaya saliendo de su vida. Por eso es que vemos, como decía, el deterioro de la sociedad hoy en día. ¿Por qué? Porque se aparta de Dios, vemos la sociedad que para nada vive en santidad, y eso también se puede meter dentro de la iglesia. Por eso es que vemos tantas cosas que pasan dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque uno pierde de vista al Señor, pierde de vista la santidad y pasan tantas cosas que mejor no mencionarlas acá. Pero gracias a Dios lo tenemos al Señor y si disponemos nuestro corazón, Él nos ayuda para vivir en santidad. Hoy en día vemos que por ahí, no sé si a ustedes les parece, pero yo he visto a nivel general, como que estamos medios como adormecidos, ¿o no? Vieron que tenemos que, no sé, yo por lo menos me veo que antes como que tenía más pilas para hacer las cosas del Señor, tenía, más allá de por circunstancias especiales, del trabajo y todo lo demás, antes como que el tiempo me rendía más y todavía me quedaba tiempo para servir mejor al Señor y veo que por ahí en este último tiempo como que a nivel general, y no hablo solo de esta iglesia, sino a nivel general, como que estamos medio como anestesiados, ¿vieron? Buscamos del Señor, pero hay como media pila, caminando despacito, y eso tiene que revertir. Para la gloria de Dios tenemos que trabajar con mucho más ganas, mucho más empuje. Las pruebas van a venir, a veces nos van a sacar un poquito, pero no importa. Tenemos que ponernos las pilas para volver a trabajar. Y no vivir de los recuerdos, yo me acuerdo que antes salíamos y hacíamos este, hacíamos el otro. Podemos volver a vivir esas épocas, ¿o no? Nosotros nos pasó. Mi mamá, por ejemplo, me tuvo a mi hermano y a mí, y después de 18 años, de una menopausia que le habían diagnosticado, salió mi hermanita. Y tuvo que volver a revivir todo el tema pañal y qué sé yo, y como que el cuerpo de la mujer se adaptó a eso, y toda la familia se adaptó porque empezó a venir un niño nuevo, un bebé, y ahí anda la menopausia caminando, ya va a ser mamá de nuevo la menopausia. Y
¿Y qué pasó? Ya mi mamá estaba olvidada de lo que eran pañales, vivía el recuerdo de cuando nos cambió pañales a nosotros y todo lo demás, y sin embargo, la llegada del bebé activó todo eso. Tenemos que orar para que no vivamos de recuerdos de lo que hacíamos antes, sino de lo que podemos volver a hacer. ¿Amén? Santificaos. Fíjense, acá el rey Ezequías empezó por los levitas, por los que tenían la autoridad espiritual para llevar adelante la nación. Él era el rey, pero sabía que la vida se basaba en lo que tenía que ver con los levitas y los sacerdotes. Y dice, santificaos. Tiene que empezar así con nosotros. Y esto no es pasarle la pelota al pastor y decir, bueno, pastor, usted se tiene que santificar para que acá la iglesia empiece a andar bien. La célula básica de cualquier sociedad, ¿cuál es? Lo aprendimos en, ¿cómo era? Ética y, no me acuerdo cómo se llamaba antes la mate. Eso es ahora. Y antes se llamaba ética y formación ética y ciudadana. Yo no me acuerdo, yo creo que estoy en el nuevo plan. Instrucción moral y cívica. Bueno, en todas esas mates. Educación democrática. Bueno, hay muchos. Algunos le era más fácil antes del colegio porque cuando ellos empezaron todavía no existía la materia de historia, así que tenían menos materia. A nosotros ya nos tocó con eso. Pero en todas esas materias, sea el nombre que sea, nos enseñaron que la célula básica de la sociedad, ¿cuál es? La familia. Amén. Si eso lo trasladamos a la iglesia, la célula básica de cualquier iglesia es la familia. Más allá de que uno puede venir soltero, todo lo demás, pero es una familia de uno, por lo menos, hasta que puede formar su familia. Pero la célula básica es de la familia. En la familia, fíjense en lo que dice uno que busque Primera de Pedro 2:9 y otro que busque Éxodo 19, del 5 al 6. Cuando Dios estaba hablando esto, ¿se lo estaba hablando solo a los pastores, a los líderes espirituales? ¿Se lo estaba hablando a todo el pueblo? Bueno, yo decía recién, empezaron por los líderes espirituales. En la iglesia el líder espiritual es el pastor y por ahí algunos copastores o diáconos o los colaboradores que puede haber. Pero en casa, cada uno de nosotros los padres somos reyes y sacerdotes. Dios nos dio un pequeño reino y tenemos que ejercer el sacerdocio sobre ese reino. Entonces, lo mismo que Ezequías le dijo a los líderes de ese momento, tenemos que aplicarlo a nuestras vidas. Si realmente queremos ver la presencia de Dios en nuestros hogares y que la situación que podemos llegar a estar viviendo cambie, tenemos que santificar nuestras vidas. Y santificarnos de acuerdo a como Dios dice, no como a mí me parece, tomándome un recreo, no. Como Dios dice que tenemos que santificarnos y ya vamos a ver cómo. Y para esto tiene que ser una decisión personal de cada uno. No tengo que escudarme. Ezequías se podría haber escudado, pero mi papá hizo esto, bueno, yo no voy a hacer tanto como mi papá, yo voy a hacer un poco menos. No, él decidió cortar de raíz con todo eso. Nosotros también. Dios nos va a perdonar nuestros pecados si nos arrepentimos, pero no va a perdonar a excusas. No, Dios, yo no me santifiqué porque mi papá hizo esto, o porque tenía una herencia, porque mi mamá lo hizo y yo lo seguía haciendo. No. Nosotros tenemos que tomar la decisión. ¿Se acuerdan lo que dijo Josué en el Josué 24:15? Yo y mi casa serviremos al Señor. A lo demás lo dijo, tras una línea, ustedes hagan lo que sea, pero yo y mi casa vamos a servir al Señor. Eso es una forma de santificarse. Tomar la decisión de decir, yo y mi casa vamos a seguir al Señor. Y ahí Dios nos va a ir dando todo lo necesario para que nosotros podamos vivir en santidad. Vivir en santidad, por ahí tenemos el concepto de vernos, vieron como teníamos la estampita con el santo, con la aureolita. No, vivir en santidad o ser santo es vivir apartado para Dios. Podemos llegar a tener a lo mejor problemas, podemos llegar a tropezar, podemos llegar a muchas cosas, pero siempre que tomemos la decisión de seguir a Dios, Dios día a día va a estar trabajando en nosotros para que realmente podamos llegar a ser santos. Dios no nos va a pedir algo que con su ayuda no podamos cumplir. Él no me va a pedir algo que yo no pueda hacer. Él me va a ayudar, si Él me dice que yo tengo que ser santo, Él me va a ayudar a ser santo. O sea que si Él me está pidiendo que yo tengo que ser santo, es porque puedo hacerlo. Con la ayuda de Él, obviamente. Por sí solo, hago los berrinches y me desvío. Pero con la ayuda de Él, dándole lugar a Él en mi vida, puedo llegar a ser santo como Dios quiere que sea santo. ¿Amén? Pero es una decisión personal. Y esto no es solo para mí. Lo tengo que llevar al resto, a mi familia primeramente, y después empezar a vivirlo con mis vecinos,
a donde yo me mueva, llevar esa santidad que realmente revele la presencia de Dios. Cuando tengamos familias fuertes, que vivamos en santidad, vamos a tener iglesias fuertes. ¿Vieron cuando se dio el avivamiento? No me acordaba la ciudad y no lo busqué. En Susa, Azusa. Dice que la gente pasaba al frente de la iglesia. ¿Cómo habrá sido las reuniones que tenía que la gente se caía? Ahí en la vereda de la iglesia. Podemos llegar a vivir eso, pero tenemos que pagar el precio de querer vivir en santidad. No son milagros que pasaban en la época de los apóstoles, un avivamiento que pues, se le dio a Dios por bajar en algún momento y hacer un movimiento así en Azusa, sino que se puede dar acá y en un montón de partes siempre y cuando deseemos pagar el precio de vivir en santidad y buscar a Dios. ¿Amén? Ese tiene que ser nuestro objetivo para el 2018. Más allá de los sueños, los anhelos, los proyectos que uno tenga, en casa decir, Señor, en mi casa vamos a vivir en santidad. Ayúdame, solo no puedo. ¿Amén? ¿Cómo se logra la santidad? Esto no es algo práctico, no es un manualcito. Usted haga esto, ¿vieron como las comidas? Siga la receta y va a sacar lo que se propuso. No, esto es algo que tenemos que hacerlo más allá de que Dios después va usando sus métodos con cada uno de nosotros. La santificación se logra por la obra de Dios en mi vida, la palabra de Dios aplicada a mi vida y sobre todo la sangre de Jesucristo derramada en la cruz por cada uno de nosotros. Por eso en esta Navidad tenemos que recalcar eso con los que nos podamos reunir. Que es cierto que festejamos la Navidad, pero es el principio, algo muy importante en la historia de la humanidad, porque fue cuando el Señor Jesús vino a la tierra, se hizo hombre y después se entregó en la cruz y con su sangre limpió todos nuestros pecados. Eso nos da acceso al Padre y que realmente podamos llegar a ese nivel de santidad que Dios quiere. Y obviamente, sobre todas las cosas, decirles que más allá de que Jesús fue crucificado y murió en la cruz, resucitó. Y que estamos esperando que un día vuelva. Así que lean, porque es bastante para poder así. Pero sobre todas las cosas, que no seamos pesados, sino que Dios nos dé la gracia para poder transmitir esto a nuestros familiares. Amén. Fíjense, esto de la santidad no solo es algo exterior. No es que yo vengo acá y me porto bien, porque acá ustedes me van a ver que yo me porto bien, que a mi esposa la trato bien. ¿Ustedes alguna vez me vieron que yo le tiré el pelo, que la zamarrié, que le dije algo medio feo? ¿Sí? Debe haber sido otro, por ahí me hackean en la cuenta, dijera. Acá en la iglesia ustedes me ven que yo soy santito, que soy buenito. El tema es cuando estoy puertas adentro. Ahí la cosa cambia, ¿vieron? Ahí las mujeres ya aparecen con rulero, el hombre aparece sin afeitarse. Uy, no olvido que tengo acá. La cosa cambia. La santidad tiene que ver con eso. No solo es algo exterior que puedo simular delante de la gente, sino que también la santidad va por dentro. Fíjense en 2 Corintios 5, 16 y 17. Esa es la transformación interna que hace Dios en nuestras vidas. Dice que aunque yo, como estábamos hablando, ¿te acordás al principio, allá con Mario, con Gustavo? La gente que nos conoce de antes, ¿qué te dice? ¿Pero qué pasa? ¿Ya no haces más lo que hacías antes? No lo hago más. ¿Y por qué? Y bueno, y ahí te da el pie para que uno... Y esa es la transformación que Dios hace. Y dice que a los que conocemos ya no los conocemos como eran antes. A lo mejor antes lo veían que era mentiroso, que era borracho, que era esto, que era el otro, pero hoy dice Dios que son cosas nuevas las que Él hace. Y así lo hace en nuestra vida. Si ustedes me hubieran conocido lo que yo era antes, verían que he cambiado bastante. Aunque por ahí algunos dicen que no, pero he cambiado muchas cosas en mi vida. ¿Y eso por qué? Porque Dios está trabajando en mi vida. Como dice, algunos tendrían que ponerme una remera que diga obra en construcción. Acá tendría que estar con la lija fina, la lija gruesa, dijera Guillermo. Pico, pala, porque por ahí soy muy duro y el Señor tiene que darme con eso. Pero Dios está trabajando y esa es la transformación que nosotros vemos. Como decía el pastor Miguel, él se junta con los hermanos que eran de la iglesia que iba cuando él era chico y todos le dicen Miguelito. Ya Miguelito, como decimos nosotros, ya de Miguelito no tiene nada, es Miguelodonte ya. Pues se nos ha puesto más grande el pastor. Pero ellos lo ven, se acuerdan cuando era chiquito. Yo voy a mi casa y mi mamá me dice Alito. Yo soy Alejandro, Ale, mi mamá me dice Alito. Y yo de Alito ya hace rato, mamá. Pero mi mamá todavía me sigue viendo como yo era antes. Y a veces en las cosas del Señor hay personas que vienen y todavía lo seguimos viendo así. Y todavía no aprendemos a ver las cosas como Dios las quiere ver. Entonces, ahí cuando nosotros le damos el lugar
y ayudamos a la persona para que Dios haga una obra, vemos que el que robaba no roba más, dice la palabra de Dios, sino que además no solo que no roba, sino que tiene para prestarle a otro, para darle a otro. Esa es la transformación que Dios hace. Y esa es la transformación que Dios va a hacer en nuestras vidas, siempre y cuando le demos el lugar. Amén. Fíjense en 1 de Pedro 3, 1, 9. ¿Vieron lo que decía antes? La obra era interna y también externa. ¿Por qué? Porque en estos versículos también se ve de lo que Dios está haciendo internamente en el corazón de un hombre y una mujer, se ve también en lo exterior. Y aunque uno dice machista, por ahí el otro día estábamos viendo, no sé si algunos recuerdan la serie El Gran Chaparral, Yo le decía a mi señora, vos tenés que aprender de Victoria Cannon, porque así en varios lados le dice, sí, esposo mío, ¿qué quieres que haga? ¿Viste? Digo, tenés que aprender de esa mujer. Después en el otro capítulo vino que se enojó y no le quería cocinar, bueno, ahí tuvimos que saltear ese capítulo. Pero el tema es que hoy un día, si uno va y le dice a una mujer, anda y respeta, y decirle, sí, esposo mío. Pero ¿qué me va a decir aquel otro con lo que hizo ayer? Mira, ese infeliz, ¿qué le voy a decir, esposo mío? Y algo, Pero el tema es, tenemos que llegar a vivir estas cosas. Y no para decir, esposo mío, señor mío, como decía en la época de Sara, sino que tiene que ver con que el trabajo interno de Dios se ve en el trato que tenga la mujer hacia el esposo. Más allá que le diga esposo mío, che gordito, che, o como uno lo quiere llamar, pero siempre y cuando demostrando el respeto que tiene a su esposo. ¿Por qué? Porque Dios lo ha hecho así. Hay casos y casos. Uno por ahí no puede cerrar los ojos a situaciones que por ahí son difíciles en algunos hogares y por ahí complica el que esto se pueda aplicar, sobre todo cuando hay casos de violencia o a veces hasta casos más graves, ¿no? Pero cuando Dios empieza a trabajar tanto en el hombre como en la mujer, y no es solo para la mujer esto, sino también para el hombre, porque también termina diciendo, ustedes hombres, traten, vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil. Y el hombre por ahí somos bastante ásperos, ¿o no? Fíjense que somos muy distintos el hombre y la mujer. La mujer es más sentimental y todo lo que tiene que ver con la mujer, y los hombres somos más prácticos, más ásperos en esto. Nos peleamos con la mujer, nos peleamos mal, discutimos, salimos un portazo, y volvemos, decimos, bueno, te pido perdón, qué sé yo, y listo, ya a la media hora ya estamos listos para estar bien en todo sentido. La mujer no, tenés que volver a conquistarla, y para que esté linda, y para que se ponga bien, tenés que llevarle que flores, que chocolate, y hace todo. Cuando el hombre en media hora, listo, ya cambiamos. Eso también se ve reflejado en donde se trabaja. ¿Vieron? En los ámbitos donde hay muchas mujeres, hay muchos problemas. Y lo digo porque yo trabajo con muchos colegios, y hay muchos. Donde hay muchos hombres es más práctico, porque si hay muchos problemas, los sumos van y por ahí se agarran, se amarrean un poco, y listo, ya pasó la cosa. Es más pragmático el hombre que la mujer. Pero bueno, Dios nos dice que tenemos que respetar también esos tiempos de las mujeres. Y las mujeres también tienen que tratar de entender los tiempos de los hombres. Lo importante es que con la renovación interna, la santificación interna que Dios va haciendo en nuestros corazones, se tiene que traducir externamente. Y acá dice, ¿para qué? De la forma que la mujer trate al hombre, o que el hombre trate a la mujer, los demás digan, wow, ¿qué está pasando acá? Yo me acuerdo, ya lo conté acá una vez, un tío que vino de Buenos Aires, conocían a un hombre, cuando me preguntaban, empezamos a hablar, salió el tema de la religión, y que yo dice, vas a una iglesia evangélica, y dice, yo tenía un vecino, dice que lo fajaba a la mujer todos los días, llegaba borracho, andaba tirado por las cunetas borracho, dice, y se metieron a una iglesia evangélica, dice, y ahora el hombre salen de la mano a hacer las compras, decía, van a la iglesia, cuando van a la iglesia juntos, salen de la mano a hacer las compras. Fíjense que la santificación interna que produjo Dios en el corazón de ese hombre se vio traducida externamente y llamó la atención de los otros. Entonces en nuestras vidas, cuando dispongamos a vivir en santidad, esas cosas las vamos a empezar a vivir. No solo de apariencia, sino que va a ser un estilo de vida de cada uno de nosotros. Y se va a ver reflejado en mi comportamiento, en la forma que trato a mi esposa, en el comportamiento de la familia, más allá de que hay situaciones que a veces uno hace las cosas, busca la santificación, a veces en la familia parece que fuera para atrás. Pero bueno, a veces son situaciones que hay que atravesar. Pero nosotros tenemos que decir como Josué, yo y mi casa serviremos al Señor. Objetivo para el 2018, si quieren anótenlo, yo y mi casa serviremos al Señor. Y que todos los días realmente nos levantemos a decirle, Señor, memorícense en Mateo 6:33, creo que todos lo saben. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, o el hacer su voluntad, como nos dice siempre Mateo, y todo lo demás será añadido. No empecemos por las añadiduras, empecemos por buscar el reino de Dios y justicia,
y todo lo demás va a ser añadido, incluso el vivir en santidad. Así que todos los días levantémonos, Señor, hoy me levanto con todas las ganas de buscar tu reino y tu justicia. Añadí lo que me va a hacer falta. Pero tiene que ser una oración de todos los días. Amén. Entonces, la parte externa es no solo parecer, sino también ser cristiano. Ante Dios no me sirve parecer un buen cristiano en la iglesia y después en mi casa hacer otra cosa. Y el secreto de la vida es cómo vivo mi vida en secreto. ¿Se entiende? El secreto de la vida es mi vida en secreto. Ahí donde nadie me ve, donde estoy solo. A ver, si cuando estoy solo, cuando nadie me ve, cuando nadie me puede descubrir, yo vivo en santidad, seguramente en público también voy a vivir en santidad. Y no fingida, sino que va a ser el resultado de la búsqueda de Dios en lo íntimo de mi hogar, va a ser traducido a lo externo. ¿Amén? Así que tenemos que vivir eso. Entonces el secreto de la vida es mi vida en secreto. ¿Y qué es la santificación? Vamos a ver algunas cositas para que nos orienten. Uno que busque, 2 de Corintios 7:1. Amén. Entonces dice, limpiémonos de toda contaminación. Esto quiere decir que, ¿vieron cuando nosotros vamos caminando por la vida? Hay veces cosas que se nos van pegando, ¿o no? Una vez yo le conté que a mi hija le habían puesto en el colegio que tenía que practicar con la flauta el tema ese que dice el bombón asesino. ¿Se acuerdan? No lo voy a tararear, ¿verdad? Pero yo estaba trabajando y la escuchaba a ella de fondo que tocaba el bombón asesino y se me pegó la canción. Y yo venía por ahí, venía para la iglesia y venía tarareando el bombón asesino. Decía, no puede ser, voy a buscar al Señor y voy a andar tarareando. Falta que en medio de la alabanza me ponga a cantar el bombón asesino. Decía. Y es algo inconsciente. Yo no quise aprender ni que se me pegara, pero el solo hecho de escucharle, el ritmo, no sé qué, se me pegó. Y con la inmundicia que vivimos en el mundo hay cosas que se te pegan. Lo que yo le digo es algo, parece tonto, pero así en eso tonto te lleva a otro extremo que se te pegan. Y tenemos que tener cuidado. Que a veces, yo digo, hay cosas que son fáciles de detectar que se te pegan y uno va a decir, no, esto puede. Pero hay otras cosas que no son tan fáciles de detectar y se te van pegando y se te van pegando y cuando vos te querés dar cuenta te vas deslizando del camino del Señor. Entonces tenemos que tener cuidado. Hoy en día hay muchas palabritas que se van poniendo y que buscan a veces desviarte. ¿No escucharon el término? Ustedes tienen reuniones evangelásticas, pues son largas. 2 horas de reunión ya para muchos o para algunos es mucho tiempo. Sin embargo, ir al cine y estar 2 horas, 2 horas y media, no es nada. Sin embargo, estar en una reunión buscando la palabra de Dios, buscando de Dios, es mucho. Entonces, son cosas que se te van pegando. O sos reunionista porque vas 2 o 3 veces por semana a la iglesia. Sin embargo, vos podés ir a otras cosas 2 o 3 veces por semana y voy al gimnasio 2 o 3 veces por semana y no me cuesta nada. Pero si voy 2 o 3 veces a la iglesia, sos reunionista. Y son cosas que se van pegando. Tenemos que tener cuidado. A veces la inmundicia no es que voy a hacer cosas malas, que voy a mentir, que voy a robar. A veces son estas pequeñas cosas, pero tienen el mismo objetivo. Desviarte de la palabra de Dios. ¿Amén? Entonces tenemos que tener cuidado. Primera de Tesalonicenses 4:3. Apartarnos de fornicación. ¿Saben lo que es fornicar? Fornicar es tener relaciones, en el caso de un hombre y una mujer, antes del matrimonio. Es una relación que por Dios no está permitida. Fornicar, si lo llevamos al resto de nuestra vida, es tener relaciones con cosas que Dios no aprueba. Entonces, si yo tengo relación con la mentira, es como una fornicación, porque Dios no aprueba la mentira. No está bien. Si yo tengo con que se me pegan cosas para mí antes que el dueño se dé cuenta que las perdió, eso es fornicación porque es algo que no es agradable delante de Dios. Entonces, ¿qué dice? Que Dios desea nuestra santificación, pero tenemos que apartarnos de esas relaciones o de esas cosas que no son agradables delante de Dios. Entonces tenemos que decidir, Señor, esto no estoy. Y si a veces uno no está seguro de que si está haciendo bien o mal, busquen oración a Dios para que se lo revele. Y aún así, si no está seguro, hable con el pastor, hable con el líder, hable con alguien, pero asegúrese de lo que está haciendo está bien. Para que ni por descuido podamos llegar a tener una relación delante de Dios con algo que no está permitido. Entonces, tengamos cuidado y tomemos la decisión de apartarnos de todo aquello que para Dios puede ser algo feo. Amén. Romanos 12, del 1 al 2. Buena, agradable y perfecta, ¿no? Entonces, dice, no nos conformemos a este siglo. Como le decía recién,
hay muchos términos que se nos están metiendo dentro de la iglesia o doctrinas que vienen de afuera, que no vienen de Dios y que se están metiendo dentro de la iglesia. Ya hace un tiempo, que vieron acá lo habíamos comentado, de gente que por ahí se mueve, que dice que ya no hay que leer la palabra de Dios, o si uno lo quiere leer, que lo lea como para tener una guía, pero que en realidad hay que hacerle caso a los profetas. Y son verdades a medias que terminan siendo una mentira. Es cierto que los profetas, cuando vienen de parte de Dios, traen una palabra de Dios, ¿o no? Un profeta, ¿qué es lo que es? Un mensajero enviado por Dios. Y a veces te pueden traer un mensaje de Dios. No puedes decir, no, a los profetas los dejamos. No, hay que tener en cuenta a los profetas. Pero lo que no tenemos que descuidar es que este es el corazón de Dios. Si yo quiero conocer a Dios, tengo que empaparme de esto. Si yo quiero saber qué es lo que hay en el corazón de Dios para mi vida, tengo que leer esto. Obviamente aplicarlo. Pero si yo quiero conocer, esto es como una carta. Hoy en día, bueno, las cartas de carne y hueso ya no se ven. Hoy vienen los mails, los mensajitos de WhatsApp. Pero antes, cuando eran novios, yo ya estoy un poquito más acá, ¿qué hacían? Cartitas. Yo me acuerdo de que cartas escribía antes, me gustaba escribir. Le escribía, a Rosa no, porque ya pasamos en otra. Pero sí le escribía a mi tía. Yo creo que por querer decir algo cobro después en casa. Yo tenía a mi tía Irma, y si querés preguntarle, yo tenía a mi tía Irma que vivía en Buenos Aires, y tengo mis primas, son 6 primas, tuvo 6 chicos allá. Y yo había tomado la costumbre, más o menos cada 2 o 3 meses escribía una carta, entonces le escribía a mi tía, le escribía a una prima, le escribía a mi primo, y así nos manteníamos, y después por ahí ellos de vez en cuando me devolvían una carta. Pero mi tía siempre se acuerda, una vez me inspiré para escribir, 6 hojas le escribí. 6 hojitas y nada, vieron que hoy con el Word es más fácil, pues te equivocás o no te gusta, control Z y volver a empezar. No, en esa época había que darle 6 hojitas, me acuerdo. Dice que tuvo como 3 días para leerla ya la carta. Bueno, y como soy yo, dice que se mataban de risa, así que tomaba aire y seguía. Pero el tema es, cuando uno iba escribiendo esto, uno iba conociendo porque nos contábamos qué me gustaba o qué estaba haciendo. No había otra forma, el teléfono no era algo accesible para todo el mundo, entonces era una carta. Hoy en día no tenemos un WhatsApp con Dios, no tenemos un mail con Dios, pero tenemos esta carta. Si queremos vivir en santidad y queremos saber cómo Dios ve la santidad o cómo me dice que tengo que vivir en santidad, tengo que leer esta palabra. Entonces, para vivir en santidad, que me dije que el año que viene nos vamos a poner ese objetivo, Señor, yo y mi casa serviremos al Señor, para eso vamos a vivir en santidad, tengo que leer la palabra de Dios. Si queremos que la santidad sea algo palpable en nuestras vidas, tenemos que ponernos por meta el año que viene leer la palabra de Dios en nuestra casa. Hoy en día se nos ha facilitado mucho. O sea, hay muchas herramientas que el diablo las trastorna para mal, pero hay muchas que son buenas si las usamos bien. El celular mal usado es una mala herramienta, pero bien usado, a veces no tenemos tiempo de sentarnos a leer, pero sí podemos ir escuchando la Biblia con los auriculares, en vez de ir viendo cualquier cosa, podemos. La otra vez le decíamos a los chicos, si nos tomáramos el desafío, cada vez que yo voy a leer el WhatsApp en el teléfono, leo un versículo de la Biblia, en 3 meses no leemos la Biblia. Estamos todo el día con el WhatsApp, ¿o no? Si cada vez que me llega un mensaje, leo el WhatsApp y leo un versículo, en 3 meses leemos toda la Biblia. Entonces, usemos bien las herramientas. Tenemos la Biblia, tenemos la computadora, tenemos el teléfono, tenemos muchos instrumentos para poder leer la palabra de Dios. Amén. Tenemos que aprovechar bien el tiempo. A veces decimos que no tenemos tiempo para leer, no tenemos tiempo para orar, pero es que en realidad no buscamos el tiempo. Cuando uno quiere, hace tiempo. Sé que hay... ¿Cómo? Querer es poder y ya lo vamos a cerrar con eso. Pero hay que decir, Señor, quiero vivir en santidad, vamos a tener que leer la Biblia. Amén. Y obviamente no es decir, me la voy a leer toda para saber toda la Biblia, sino que lo que yo vaya leyendo, le pida al Señor que me ayude a ponerlo por obra. Algunos van a leer más rápidos, van a entender más rápidos, otros van a ir más lentos, no importa. Lo importante es que lo poco o lo mucho que lea, lo aplique a mi vida. Y eso me va a llevar por el camino de la santidad. Y eso me va a llevar a que la presencia de Dios sea algo palpable en mi vida, en mi hogar y a donde yo me mueva. Aunque a veces las circunstancias no se presenten como tal, pero son pruebas que a veces Dios permite para que podamos ir creciendo en esto de la fe. Amén. Entonces, en términos prácticos, ser santo es pensar como Jesús, andar como Jesús, hablar como Jesús. Entonces, si a veces uno no sabe si está haciendo bien las cosas, cuando tratamos a una persona, ya sea la esposa, el esposo, decir, Señor, yo le hablé así a mi esposo. Si vos estuvieras acá, ¿le hubieras hablado igual? Señor, yo vi algo, una situación y pensé esto. ¿Vos pensás igual? Señor, me tocó vivir tal o cual situación. ¿Vos hubieras hecho lo mismo que hice yo? ¿O hubieras obrado completamente distinto?
Si yo hubiera visto a alguien tirado en el camino, ¿hubiera hecho como el samaritano, o hice como el samaritano, o hice como los otros que pasaron de largo? Y así, cada situación que se nos presente, decir, Señor, ¿qué es lo que harías vos en mi lugar? Tratar de buscar la guía de Dios y obrar en consecuencia, siguiendo los pasos de Jesús. ¿Amén? Entonces, todo lo que vemos acá, traducido en nuestras vidas, nos va a llevar a vivir por el camino de la santidad. ¿Amén? Y como decíamos al principio, Mateo 5:8, ¿qué dice? Bienaventurados, felices. Este es el Sermón del Monte. Exacto. Bienaventurados los de limpios corazón, porque ellos verán a Dios. Dijimos que sin santidad nadie verá a Dios. O sea que los limpios de corazón viven en santidad. ¿Por qué? Porque viven a Dios. Entonces, Señor, a veces, vieron que a veces tenemos, o sea, cuando uno ve una cosa o ve otra, a veces tiene pensamientos para un lado o para el otro. Señor, si yo tengo un corazón limpio, voy a pensar de acuerdo como Jesús pensaba y voy a obrar en consecuencia. Entonces, Señor, ayúdame a tener un corazón limpio, ayúdame a vivir en santidad. Porque yo quiero que tu presencia sea algo palpable en mi vida. No tanto para que los demás me vean que soy santo, no tanto, sino porque necesito de la santidad de Dios, primeramente para poder verlo a Él. Pero también que sé, porque como un efecto colateral, vieron que los remedios tienen, que si yo vivo en santidad, la santidad se va a contagiar. ¿Vieron cómo la corrupción se contagia y va bajando en todos los niveles? La santidad también así va contagiando. Es más fácil, la corrupción corre más rápido, es más fácil que nos inclinemos al mal. Pero si realmente perseveramos en esto, tarde o temprano vamos a ver los frutos de todo esto. ¿Amén? Y vamos a cerrar con algo. Y esto se lo vas a tener que decir al que tenés al lado. Así que si estás solo en la fila, búscate a alguien que tengas al lado. Filipenses 2:13. ¿Por qué? Porque nos vamos a poner por meta vivir en santidad y vamos a trazar la línea, así yo y mi casa vamos a servir al Señor, pero vamos a ver que no es tan fácil como lo pintamos a veces, sino que en el día a día a veces se nos complica la cosa. Filipenses 2:13, ¿qué dice? ¿Esto por qué lo decimos? Porque a veces decimos, oh Señor, se me complica, no tengo ganas. A veces uno tiene que ser sincero delante de Dios. Señor, yo sé que tengo que buscar vivir en santidad, yo sé que tengo que orar, yo sé que tengo que... pero a veces no tengo ganas, o a veces no puedo, o a veces llego tan cansado que me duermo, Vieron que la Biblia, y te dormís con la Biblia. Decirle, Señor, acudo a ti para que vos pongas en mi corazón tanto las ganas de querer como también las fuerzas para poder hacer lo que me propongo. ¿Esto por qué lo digo? Porque nos proponemos vivir en santidad, nos proponemos buscar el reino de Dios y su justicia, pero vamos a ver que a veces empezamos bien. ¿Vieron como cuando empezamos con las dietas o cuando empezamos con el gimnasio? Entramos con todas las pilas, pero después con el tiempo el esfuerzo se va diluyendo. Con el Señor pasa lo mismo. Vamos a arrancar el año con todas las pilas, decir, bueno, me propongo leer 3 capítulos por día y resulta que los primeros días me leo 5 capítulos, pero cuando llego a mitad de año ya hay días que no leo nada. O me propongo orar, o me propongo hacer esto y me voy a dar cuenta que a veces me voy desviando por las distintas circunstancias que me tocan vivir. Entonces, recurramos a Dios. En Él vamos a encontrar tanto el querer como el hacer, la buena voluntad de Dios. Amén.